Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que el Eterno, quien es bondadoso, les dé una bendición grande sobre ustedes, sobre sus familias, y que alcancen los sueños. Que esos sueños que hay en su corazón sean una realidad y que vengan a su vida grandes elementos que les ayuden a poder lograrlo. Amén. Bueno, pues estamos en la Parashá Toledot, en Bereshit 25, 19, y dice así: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó a Ribca, hija de Betuel el aramí, de Padán Aram, hermana de Labán el aramí, para él por su esposa. Y rogó Isaac al Eterno, al igual que su mujer, porque ella era estéril, y aceptó su ruego el Eterno, y se embarazó Ribca, su mujer. Pero se empujaban entre sí los hijos en su interior. Entonces ella dijo: si es así, ¿para qué quiero yo esto? Y fue a consultar al Eterno. Le contestó el Eterno: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos de tus entrañas se separarán. Y un pueblo sobre el otro pueblo prevalecerá, pero finalmente el mayor servirá al menor. Se completará sus días para dar a luz, y aquí que había mellizos en su vientre. Bueno, esta historia extraordinaria, por un lado el milagro de que pues Ribca, al igual que Sara, no podía engendrar, no podía más bien procrear. Y ahora el Eterno está abriendo la pauta para que esto suceda en su vida. Y pues una de las situaciones que se da precisamente es que le causa un grave problema porque tiene mellizos, y ya desde el vientre ya había conflictos dentro, y consecuentemente esto causaría una situación muy importante. Ciertamente es interesante cuando se mira precisamente que de los mismos padres, Ribca, una mujer piadosa, pues se dice de Isaac, consagrado a un nivel muy importante con el Eterno. Recordemos que él era un hombre que se había convertido en una merkabá, una carroza, que poseía, de alguna manera le poseía la divinidad, que era un utensilio donde la divinidad se manifestaba de una manera importante, y llegó tal su consagración, que precisamente incluso no se le permitió salir de la tierra de la promesa. Entonces, estamos hablando de unas condiciones muy, muy, muy importantes, pero que al final del día nos están mirando o nos están haciendo ver una situación muy especial en la vida de ellos. Pues no podían tener, y al final Ribca se quedó embarazada, pero qué problema, porque ahora pues le está yendo pero bastante mal en esas condiciones, dado que el problema no los mellizos, el problema es la problemática que se estaba desarrollando ya dentro de ella, y que imagínate nada más, una mujer, su primeriza, y bueno, esto lo entienden mejor las mujeres, primeriza, que tiene mellizos, tiene 2 hijos adentro, y que hay un conflicto interno dentro de su vientre. Santo Dios bendito. Si ya tenerlo en shalom al bebé ahí en su vientre es una proeza, un milagro extraordinario del Eterno, imagínate nada más 2 y que estén en conflicto. Y esto es lo que estaba pasando, y dice que fue a consultar al Eterno porque precisamente pues estaba ella que no aguantaba, y dice, no, pues, va en consulta y ya le dicen la razón por la cual había este conflicto. Pues hay 2 naciones, son 2, y hay 2 naciones que ya están luchando dentro de sí. Y dice, y el mayor servirá al menor. Ciertamente esto es una de las situaciones que se dan, y precisamente vendrán al mundo en ese contexto, vendrá
tanto Esab como Jacob. Y esto es un conflicto grave y nosotros sabemos que desde que nacen tienen una serie de conflictos y ciertamente hay una química que se desarrolla y ciertamente para, en este caso, Isaac, él prefirió a Esab y la madre, Ribka, prefirió a Jacob. Y esto también creó un sinfín de conflictos. Y eso nos deja una situación de reflexión importante. Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos a nuestros hijos. Porque sin querer, y como diría el filósofo mexicano, y queriendo, muchas veces esas preferencias se dan y causan problemas graves a veces dentro de los hijos. Y por eso tenemos que tener, aun cuando hay cierta preferencia, tenemos que tener que buscar equilibrar estas situaciones. Y yo creo que esto es algo muy importante, porque ciertamente esto se da con la madre, pero, como lo vemos, pero también con el padre. Entonces muchas veces dice uno, le echa en cara al otro, no, es que tu preferido. Pues sí, pero pues todos tenemos hasta cierto punto preferidos y como son nuestros hijos, pues los queremos y desde luego los queremos mucho. Pero hay ciertos aspectos en la vida que aún que sea lo que sea, como sea, nuestros hijos, nosotros los apreciamos a todos en lo general, porque son nuestra sangre, porque son nuestra progenie, porque es algo que el Eterno nos ha dado como herencia y los queremos muchísimo y debemos, yo creo, importantemente hacerlos ver y apreciarlos. Abraza a tus hijos. No importa que ya están grandes, uno dice, ya está, hasta parece un osote grandote, ya que no alcanzo a abrazarlo. Bueno, no importa. Abraza a tus hijos, a tus hijas. Ellos necesitan de ese cariño, necesitan de ese apapacho, necesitan sentir que realmente nosotros les queremos. Y esto es mucho de lo que crea conflictos. Y en este caso, el conflicto que se dio en la vida de tanto de Esab como de Jacob, fue generado también por ciertas preferencias y consecuentemente, aunque no se enfoca esto en la escritura, ciertamente lo vemos que no está en un sentido explícito, pero sí en un sentido implícito, se mira, se ve tras bambalinas cómo esas preferencias, esas circunstancias causaron también problemas graves. En el caso de Esab, definitivamente, y en el caso de Jacob. Cada uno se sentía cobijado por sus padres, aunque sabían que a los dos los querían, porque sí se quieren a los hijos. Sí, esas preferencias muchas veces crean conflictos y precisamente pues Esab se creía el uyuyuy, es decir, no había nadie como él y lo quería mucho Isaac. Y había un vínculo, había una química, había una situación. A veces uno puede decir, es que el padre se engaña, es que la madre se engaña. Y muchas veces nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran lo mejor de lo mejor y queremos que sean lo mejor de lo mejor. Pero muchas veces los hijos hacen cosas que no son lo correcto. Y en el caso de Esab, esto estaba ocurriendo. Esab era tremendo, era terrible. El Midrash nos habla de situaciones a las cuales él se dedicaba y que no eran para honor del cielo y menos para el honor de sus padres. Y eso es algo bien tremendo. Él se dedicaba a cazar, él era hombre de armas, el hombre de ir y venir. Y se habla de que en muchas ocasiones hasta llegó a violar mujeres. En el caso de Jacob, un hombre sujeto, un hombre
buscando la Torá, y eso le llevó a vivir de una manera diferente. Incluso él buscaba siempre la presencia del Eterno, y eso pues inducido precisamente por su madre. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Rivka se hubiera enfocado a los dos. Yo creo que fue esto, porque los dos eran enseñados por la Torá, pero pues desgraciadamente cada quien decide. Aún fíjense qué interesante que aun cuando los dos fueron enseñados en la Torá, aún a pesar de ello, no los dos siguieron el mismo camino. Hubo un momento, hubo una circunstancia en la vida de Isaac donde se separó. Y bien lo dice la Torá, ¿verdad? Acerca de él, que fue un hombre que se apartó porque de alguna manera se mira, se ve la actitud que tenía en su corazón, y como fue profetizado, 2 naciones que se oponen están dentro de tu vientre, y ahí está la situación. Y la circunstancia en la vida de los hijos de Isaac y Rivka, y esto causaría grandes conflictos dentro de la familia y también dentro de las generaciones, porque Toledo nos habla de generaciones y que está unido, como ya veremos en esta parashá, está unido al desarrollo de la redención que el Eterno habría de mostrar y mostrar a través de estas generaciones. Y en este caso, el escogido, el amado de Hashem, fue también Jacob. Y esto es algo muy interesante porque él tuvo que enfrentar y vencer cosas en su vida. No siempre las cosas son fáciles. En el caso, por ejemplo, Abraham tuvo un aspecto muy importante en su vida, en su relación con el Eterno, y una personalidad extraordinaria. Y de Isaac, pues ni se diga, otra personalidad extraordinaria, pero más introvertida. Y ahora encontramos a Jacob enfrentando las circunstancias del mundo, saliendo del contexto de la familia, con la Torá en su corazón, en su alma, y enfrentando todas las circunstancias del mundo de ese momento, y planeando, o más bien mirando realmente la realidad de la vida, es decir, en la práctica vivir la Torá. Y eso para Abraham lo entendía. Para Isaac hasta cierto punto no, porque fue siempre como más introvertido y más en el contexto menos de enfrentar ciertas circunstancias fuera de. Sin embargo, en el caso de Jacob tuvo que enfrentar muchas cosas fuertes, tanto dentro de la familia como también fuera de su familia, cuando fue a buscar precisamente esposa. Y estos relatos extraordinarios vienen pronto y nos van a dejar algo, pero muy importante. No solamente recordar lo que pasaba, pero también las enseñanzas que tienen para nosotros grandes valores. En este sentido, debemos entender y puntualizar, pues, mis amados, que todos venimos con un masal, todos venimos con un designio, así como fue el caso de Sab, lo fue también el caso de Jacob. Lo mismo sucede en tu vida y en mi vida. Lo más importante es descubrir, entender, comprender por qué el Eterno nos ha llamado y cuál es nuestro rol, de qué manera nosotros vamos a participar en el servicio del Eterno. Y lo más importante de todo, saber que nosotros hemos sido elegidos para conectarnos y para tener esa vida eterna. Bendito sea el Eterno por ello, y oramos y pedimos por todos los que no lo tienen, porque sabemos la gran necesidad que tiene el hombre, y porque separados de Dios nadie puede hacer nada. Que tengas un magnífico día, piensa, reflexiona en tu vida, cuál es tu camino y hacia dónde vas. Shalom, shalom.